como el inicio un poco de la investigación fue un trabajo también de la tensión entre la memoria y el deseo y cómo esto afecta un poco las configuraciones de estar juntos, de estar juntas en el espacio, de tener la tarea común de habitar y coexistir en este espacio, como negociando con los archivos del cuerpo, con las memorias, con los deseos, con las necesidades del cuerpo y cómo esto genera diferentes configuraciones y hay diferentes paisajes o momentos de construir diferentes escenarios donde buscamos esa forma de negociar de una forma como más sostenible, ¿no? De donde empieza como mi deseo o acaba mi deseo y empieza el tuyo, o un poco esta conversación entre los universos individuales en colectivo. Partimos, por ejemplo, de habitar como individualmente esa tensión entre la memoria y el deseo, como eso, improvisaciones individuales, como en un circuito, en un espacio muy delimitado, y de ahí cómo va evolucionando a salir de este universo individual, a cómo se proyecta a lo grupal, a lo colectivo, y parte de esto como de estar realmente en tu universo continuamente y negociando estas tensiones, por ejemplo, la parte de la tensegridad, donde formamos esta estructura, que es como realmente negociar otra vez continuamente entre la resistencia que te doy, el peso que te doy, esta dirección que te doy, cómo me devuelve y esta interdependencia un poco de la estructura completa, por ejemplo, eso sería uno. Y luego con los objetos, pues hay como tres criaturas, tres universos, tres percepciones diferentes y luego esta persona así como más erguida, recta o como que está en un universo más que conocemos o que reconocemos como humanos, como seres humanos, más consciente, más lineal o más direccional, y hay como estas tres criaturas, luego un montón de objetos y que estos objetos también como referencian un poco, estas memorias son objetos personales todos, de nosotras, que hemos traído aquí en el avión, en la maleta, no sé qué, y también es un poco esta extensión del universo individual nuestro hacia afuera. Sí, sí que están dispuestos de una forma como un poco que genere esta forma un poco de paisaje amplio y como infinito, un poco de caos pero ordenado.